Hola, buenas tardes. En esta ocasión lo que vamos a ver es la continuación de lo que es la unidad número 7 del programa de la materia que vienen cursando. Y en esta oportunidad el tema que nos toca ver es el, el tema del regionalismo y el multilateralismo. Para darle un cierre a la parte de la materia que respecta a la economía real, vamos a tratar de relacionar cuáles son los mecanismos en los cuales los países pueden disminuir las barreras comerciales e intercambiar o aumentar los flujos de comercio. La clase va a estar estructurada con una introducción en donde vamos a ver algunos rasgos de las instituciones que permitieron reducir las barreras comerciales, tanto en la actualidad como en el pasado, de manera multilateral. Y después vamos a entrar en los que son las diferentes visiones que han sucedido a lo largo del tiempo para poder explicar algunos efectos entre las relaciones que existieron entre los países para poder aumentar sus flujos comerciales. Y en base a ello vamos a ver la teoría de Wiener y cuál fue el impacto del regionalismo, el nuevo regionalismo que se da a partir de la década de 1980 aproximadamente, y el nuevo regionalismo que surge a partir de los últimos años de la década de 1990 o mediados de esta década. Bien, con respecto a la introducción, vamos a comenzar analizando, como ven en la imagen, es la Organización Mundial del Comercio, que se ubica en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Y antes de la Organización Mundial del Comercio nos tenemos que remontar a un acuerdo que se firmó entre distintos países en el año 1947. Este acuerdo se denomina GATT por sus siglas en inglés, que es el General Agreement of Tariff and Trade, que justamente se firma posterior a la Segunda Guerra Mundial en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que permite generar una estructura institucional de manera multilateral para comenzar con las reformas económicas para reconstruir la economía mundial en su conjunto. Y el GATT es un acuerdo que permite establecer un marco normativo para la regulación del comercio mundial. Los países latinoamericanos que firman este acuerdo son Brasil, Chile y Cuba. Y Argentina entra en el año 1967. Posterior al GATT, es decir, el GATT dura o se origina en el año 1947 hasta el año 1995, donde se crea la Organización Mundial del Comercio. Y es algo que en unas diapositivas posteriores vamos a ver con más detalle. En la actualidad, el director general de la OMC, Roberto Acevedo,
renunció al cargo y lo va a dejar el 31 de agosto de este año. Esto plantea o es parte de los desafíos que está enfrentando la OMC para poder sobrellevar el sistema multilateral de comercio, que es algo que también vamos a observar en esta clase a partir de observar cómo las disciplinas o las regulaciones que tiene que abarcar la OMC, que van más allá de los aranceles que se imponen los países, se ha complejizado enormemente. Este organismo es el que permite de manera multilateral negociar entre los países miembros que integran la OMC. En este organismo se negocian no solamente reducciones arancelarias, sino una batería de medidas que permitan la liberalización del comercio mundial. Y el debate que vamos a establecer en esta clase es si el regionalismo, es decir, acuerdos que se hagan entre países, ayuda o traba a las negociaciones multilaterales bajo esta institución. Por parte del regionalismo, podemos observar que las preferencias arancelarias, los acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras y demás acuerdos que incumplan con el trato de nación más favorecida, que es un principio que da la OMC, que lo vamos a ver posteriormente, este tipo de acuerdos son aceptados por la OMC, ya que promueven el comercio internacional. Mientras que por el lado del multilateralismo, como mencionamos anteriormente, se promueven acuerdos que son impulsados por el GATT en su momento y luego por la OMC, que tratan de incentivar a las naciones hacia la reducción arancelaria y a la facilitación del comercio. En la academia y en otros ámbitos relacionados a la economía internacional y a las relaciones internacionales, existen diferencias sobre el impacto que tienen los acuerdos regionales sobre la liberalización mundial en el comercio internacional. Para los escépticos del regionalismo y su impacto en la liberalización del comercio internacional, los países con mayor tamaño pueden incrementar su poder de mercado implementando aranceles óptimos sobre las importaciones e impulsar sus exportaciones. Bajo esta perspectiva, el regionalismo tiende a la concentración de bloques comerciales que influyen sobre las relaciones de poder entre las naciones. Y este es en parte un poco el debate que vamos a ver en la clase. Para que sepan cuáles son los principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, que son tomados por el GATT, vamos a ver el principio general que tiene la OMC, que es un rules base, es decir, que esta organización se basa en reglas. ¿Y por qué se basa en reglas? Porque su objetivo es diseñar, implementar y aplicar distintos procesos, reglas y guías que faciliten las negociaciones entre los países miembros de la institución. Con respecto a los principios específicos, la Organización Mundial del Comercio se basa en la no discriminación, y cuando hablamos de no discriminación podemos separar este principio en la no discriminación en las fronteras de cada uno de los países, y cuando mencionamos este tipo de principio en
lo que es la jerga del comercio internacional o de la economía internacional, nos referimos al principio de nación más favorecida. Y el principio de nación más favorecida se basa en que si yo soy miembro de la OMC y doy un beneficio a un país socio, como puede ser una reducción arancelaria, esa reducción arancelaria que yo le otorgo al país miembro con el cual estoy negociando, también se la tengo que otorgar a otro país miembro o a la totalidad de los países miembros que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio. Obviamente este principio tiene excepciones, como puede ser un acuerdo de libre comercio o cualquiera de los puntos que vieron dentro de lo que es la taxonomía de integración con Lautaro. El otro principio que se desprende de la no discriminación es el trato nacional. Y el trato nacional se refiere a que si otorgo o doy acceso a un bien importado de un país socio, una vez que está dentro de mi país, le tengo que dar los mismos beneficios y obligaciones que presenta un bien producido al interior de nuestro país. Esto no solamente se da con el comercio de bienes, sino también que se da de manera general en los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los países miembros dentro de la Organización Mundial del Comercio. El otro principio específico es el de transparencia. Este principio trata de fomentar una política comercial transparente en términos de disminuir los obstáculos al comercio entre los países miembros. El principio específico de reciprocidad trata de que si un país otorga una preferencia a otro país miembro, esa preferencia también se le será otorgada de la manera inversa, es decir, que el otro país miembro también se la va a otorgar al país que está impulsando cierto beneficio con respecto a la liberalización del comercio. El cuarto principio específico es la flexibilidad que tiene la Organización Mundial del Comercio, lo que también podemos denominar como válvulas de escape. Y este principio se basa en que la Organización Mundial del Comercio trata o permite en ciertas circunstancias que los países puedan establecer ciertas barreras comerciales debido a algún tipo de conflicto que enfrente la economía doméstica. Y el quinto principio es que, de vuelta, al igual que en los otros principios, hay excepciones, pero en general todas las decisiones que se toman en este organismo se dan por consenso entre los países miembros. Bien, para observar y entender un poco de lo que es el General Agreement of Tariff and Trade, vamos a ver las distintas rondas de negociación que se fueron dando en este sistema o marco normativo que se estableció posterior a la Segunda Guerra Mundial para aumentar los flujos de comercio entre los países. La primera ronda que se estableció del GATT fue en Ginebra en el año 1947, en la cual participaron 23 países. En la tabla tienen cuál es el volumen del comercio afectado, es decir, en esas negociaciones, cuánto era el volumen de comercio
que se intentaba liberalizar, cuál era el contenido de cada una de las negociaciones, los resultados de las negociaciones y los problemas que se planteaban en ese entonces. Fíjense que lo que podemos ver es que a medida que aumentaban las rondas de negociación, la cantidad de países que participaban en cada una de ellas aumenta. Esto quiere decir que cada vez más los países querían intervenir o ser parte de las rondas de negociaciones de reducciones arancelarias. Y es por eso que también el volumen del comercio afectado aumenta, las magnitudes son mayores. Y también que lo que se puede observar es que en las primeras rondas de negociaciones los principales las principales herramientas que se utilizaban para poder disminuir para poder disminuir las trabas o para poder aumentar los flujos de comercio eran los aranceles. Hasta la ronda de Kennedy es en donde solamente se hablaba de reducciones arancelarias, mientras que posterior a esta ronda se comienzan a hablar de otro tipo de instrumentos o herramientas que traban el comercio internacional, que son las barreras no arancelarias. La última ronda que corresponde al GATT es la ronda de Uruguay, que se da a partir del año 1986 y llega hasta el año 1994, que al año posterior se crea la Organización Mundial del Comercio. En esta última ronda, los países participantes llegan a un total de 120. Y fíjense ya que en esta ronda de negociación, además de los aranceles y las barreras arancelarias, también se comienzan a negociar o a debatir otros instrumentos que van más allá del comercio tradicional, como pueden ser nuevas disciplinas que se relacionan con cuestiones no arancelarias. Se empieza a negociar el marco normativo, la estructura de la Organización Mundial del Comercio, y se plantean problemas o cuestiones como las inversiones en los distintos países miembros, normas sociales, sistemas de distribución, competencias, normas medioambientales y sistemas jurídicos. Si nos vamos a la primera ronda que se establece bajo la Organización Mundial del Comercio, que es la ronda de Doha, vamos a observar cómo los temas planteados en esta negociación multilateral entre los países miembros se van complejizando. No solamente hablamos de aranceles y medidas no arancelarias, sino también se van tocando distintos tópicos que van más allá de los instrumentos o los temas clásicos que se trataban en el GATT, como puede ser algunos de los temas que les menciono para que puedan observar la complejidad que se da en una negociación multilateral bajo este organismo. Son la agricultura, en donde en este sector se trata de lograr un mayor acceso a los mercados, eliminar las subvenciones a las exportaciones, reducir la ayuda interna que causa distorsión en el comercio internacional, acceso a los mercados para los productos no agrícolas, eliminar los aranceles, incluida la reducción o eliminación de crestas arancelarias,
los aranceles elevados que enfrentan algunos productos dentro de este sector o de este mercado, y cómo aumentar la progresividad arancelaria en términos de reducir los aranceles en un periodo más corto de tiempo. Facilitación del comercio, agilizar los procedimientos aduaneros y la puesta en circulación de las mercancías. Y un ejemplo muy claro de la facilitación del comercio, de este tema en particular, lo que podemos mencionar es que la OMC trata de brindar asistencia técnica a los países menos desarrollados y a los países más pobres, y que faciliten el comercio con los otros países miembros. Un ejemplo muy claro de este inciso es el instrumento de la ventanilla única de comercio exterior, que es una herramienta que centraliza los trámites del comercio exterior y permite agilizar muchos trámites para las empresas que quieren exportar. En la Argentina se implementó, si no recuerdo mal, en el año 2018, que es una herramienta muy útil para destrabar procesos administrativos que enfrentan las empresas a la hora de exportar. Y a su vez también le brinda transparencia al sistema de exportación, que es uno de los principios que habíamos observado dentro de la OMC, brindar transparencia al sistema multilateral de comercio. Servicios es otra industria, otro mercado que ha crecido exponencialmente, como lo vamos a observar en esta clase, que comienza a tomar relevancia en los países miembros de la OMC, y en parte las negociaciones que se tratan de este tipo de mercado es mejorar el acceso de los países miembros entre ellos y fortalecer las normas que puedan brindar transparencia a el flujo de comercio entre los países. Normas como derechos antidumping, subvenciones y medidas compensatorias, subvenciones a la pesca y acuerdos comerciales regionales, objetivos que tienen que ver con el medio ambiente, liberalización del comercio de bienes ambientales y acuerdos sobre el medio ambiente, cuestiones de indicaciones geográficas, que en este caso le puse el ejemplo del vino como protección de la propiedad intelectual, otras cuestiones de propiedad intelectual como la biopiratería, y dentro de la OMC lo que se intenta crear o se intenta establecer un mecanismo que permita solucionar las rispideces o las cuestiones que traban el comercio internacional entre los países miembros. Y este organismo, dentro de la Organización Mundial del Comercio, es el órgano de solución de diferencias. Lo que se negocia dentro de esta ronda es tratar de generar mecanismos que permitan agilizar los procesos de decisión dentro del órgano de solución de diferencias entre las disputas que se pueden dar entre los países miembros por solucionar algún tipo de problema en algún producto que estén comerciando entre ellos. Ese sería más o menos la complejidad o lo que intento transmitirles, la complejidad que se muestra en esta ronda de negociación que se encuentra dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio.